Tengan todos muy buenas tardes. Le conversa desde acá Daniel Mata, secretario general de Gobierno de la Gobernación del Estado Bolivariana de La Guaira, en nuestro programa de los martes, Política y Gestión, a través de Auténtica 100.7 FM. Recordarle que salimos al aire gracias a Ricardo Anselmi, que está en la presidencia de la emisora, Pilar Plasencia en la vicepresidencia, en la dirección general Daner Clay Vivas y en la producción Juan Bello, Andrea Santilo en la asistencia y operadores Denier Cordero, Luis Cayones y Yeshua Beltrán. Importante, ¿no? Estamos conectados en este momento en vivo a través de mi red social @piso Daniel Mata, a través de Instagram, y por supuesto también estamos conectados a través de @auténtica FM en TikTok y @auténtica FM en Instagram, que son nuestras redes sociales. Hoy 27 de agosto, cuando son las 5:07 de la tarde, vamos a tratar un tema bastante importante. En la primera sección que tenemos siempre, iniciamos con el tema político de manera muy rápida. Tenemos aquí al compañero Arlen Mata, quien forma parte también del equipo de la Secretaría de Gobierno, sociólogo, y quisiéramos conversar sobre el tema que ha nombrado nuestro presidente Nicolás Maduro y también recientemente nuestro gobernador en la entrevista del día domingo, sobre el fascismo en Venezuela. El fascismo no es nada nuevo, y sabemos que aquí hay dirigentes que hacen política de manera tradicional, que son bienvenidos. Hay libertades políticas para todas las personas que quieran participar en cualquier partido político. Hay procesos electorales como se vivió ahorita en las comunas el día domingo con 62 proyectos. Es decir, Venezuela tiene una democracia plena, Arlen, pero lo que está ahorita en el tapete de la discusión es con qué actores hacemos política, con qué actores. Aquí nos estamos enfrentando, porque una cosa es hacer política y otra cosa es que un político fascista quiera hacer político, quiera gobernar en Venezuela, que es el otro tema que nosotros deberíamos analizar. Por allí tenemos un audio del presidente Nicolás Maduro hablando sobre este tema. Me gustaría que lo pusiéramos al aire. Control, por favor, adelante. Para el siglo XX, las andanzas del imperialismo norteamericano, invadiendo República Dominicana, masacre, invadiendo Guatemala, masacre, invadiendo Nicaragua, masacre, invadiendo Panamá, Granada, bueno, cuántas invasiones, invadiendo Cuba, llevaron a que se construyera todo el siglo XX una conciencia antiimperialista muy fuerte. Y las corrientes avanzadas democráticas, progresistas de izquierda y las corrientes revolucionarias que surgieron, brotaron en todo el continente, siempre fueron antiimperialistas. Hoy, el antiguo colonialismo que nos desprecia, eso sí, con nuevo rostro amable, sonriente, bien maquillado, convertido en influencer. Ahora son influencers los nuevos colonialistas que quieren venderte entre cuentos, chistes y memes, quieren venderte la idea de que somos menos y que ellos tienen que conquistarnos. Ha surgido una especie de nuevo colonialismo, ha surgido una especie de nuevo proimperialismo. Chávez lo llamó los pitiyanquis. Y todo eso ha derivado en el continente en el avance de las corrientes llamadas neofascistas, pero que en el caso de Venezuela son abiertamente corrientes extremistas de derecha con proyectos fascistas. O pudiera decirse en el caso de Argentina, creo que nadie duda que toda esa fiebre delirante de un tipo llamado Milei, que vive de delirio en delirio, sociópata sádico como Milei, creo que nadie duda que su sueño, su aspiración es instaurar un sistema totalmente autoritario con visos fascistas. Bueno, perfecto. Escuchábamos el audio del presidente Nicolás Maduro hablando sobre este tema, ¿no? Que inclusive tiene un nuevo rostro a través de las redes sociales. De lo que hay que decir también, que eso lo hacen a través de la guerra cognitiva, Arlen, y que ha permitido llegar a muchos países e instaurar un modelo político, o tratar de instaurar un modelo político
gobernando a través de las redes sociales, llamando a un conjunto de influencers que inclusive muchos de ellos son pagados, y a los que no se suman o no se sujetan a ese parámetro, entonces los amenazan de que le van a cerrar las cuentas, los amenazan de que los van a banear, los amenazan de que no van a poder seguir usando la red social, y obviamente que muchos de ellos, y conciencia política, inclusive ni siquiera a veces son profesionales en el área de la cual hablan, tienen que plegarse a una política que es imperialista, una política del imperio norteamericano, y que además vienen instalando matrices de opinión en distintos países, Arlene, sobre el tema de la democracia, de la libertad. Y entonces vemos a un Milei como un loco diciendo, y me perdona la palabra, no estoy en horario infantil, eso lo dice Milei, viva la libertad carajo, diciendo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, con un significante vacío. ¿La libertad de quién? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Ok? Es un producto de marketing bien elaborado para vendérselo a los pueblos, pero detrás de ellos, Arlene, se esconde un profundo racismo. Detrás de ellos no representan un cambio real. Sobre eso quisiera que discutiéramos. No es ningún cambio real, porque es justamente la política que ha gobernado el mundo durante siglos y siglos y siglos, solo que se está vendiendo como algo nuevo. Detrás de ellos se esconden los mismos asesinos de los niños de Palestina. Detrás de ellos se esconden los asesinos de los niños de Irán, de Irak, de cuántas guerras tienen en el mundo, los niños de Panamá, los niños de Nicaragua, de tantas guerras que han generado. Detrás de ellos se esconden la dictadura chilena con Pinochet, con miles y miles de muertos, jóvenes desaparecidos. Detrás de ellos se esconden regímenes autoritarios que han matado y asesinado a mucha gente en el mundo. Detrás de ellos se esconde la gran política de venta de armas que gobierna el mundo, el lobby armamentista, que lo que hace es generar guerras en todo el mundo y que anda matando poblaciones enteras por conseguir recursos naturales. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando cuando lo que son unos fascistas disfrazados ahorita de cordero y que se lavan la cara a través de las redes sociales? Adelante, Arlene. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos y todas nuestros usuarios de Auténtica. Gracias por la invitación. Aquí estamos acompañando, ¿no? Fíjate, Daniel, un dato muy importante, datos históricos que sirven para comparar. El presidente decía ahorita que todas estas corrientes colonialistas, imperialistas, militaristas, que apoyaron desde los Estados Unidos, que apoyó a regímenes autoritarios en toda América Latina en los años 60, 70, 80, derivaron luego en lo que él le llama una ola neofascista, ¿correcto? Para quienes nos escuchan, Arlene, ¿qué es el fascismo? Ahí voy. Ahora, uno se pregunta exactamente eso, ¿qué es el fascismo? El fascismo es una deriva autoritaria que nace del seno del capitalismo. Es decir, en Europa, en un momento dado entre los años 1914 y 1929, hubo una serie de crisis importantes que se desataron en el marco del capitalismo internacional. Primero, una guerra que nace en 1914 hasta 1919, la mal llamada Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, como le llaman en Europa. Esa guerra se desata por la competencia interimperialista, es decir, fue una competencia económica que derivó en una guerra. Eso lo explica muy bien Lenin en un libro que le llama, Vladimir Ilich Lenin le llama el capitalismo, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Ese libro lo escribe él 5 años antes de que se desate la guerra y casi que proféticamente, por eso el libro se hizo tan famoso, describe que venía la guerra. ¿Por qué? Porque había una competencia por los mercados internacionales entre los alemanes, los japoneses, los estadounidenses, los rusos, los franceses, los ingleses, se estaban compitiendo entre ellos por los mercados internacionales. Tenían un grupo de colonias que explotaban de allí la mano de obra barata y la materia prima barata, y tenían unos mercados cautivos también porque eran colonias de ellos. En medio de la confrontación interimperialista, Lenin pronostica que venía una guerra y efectivamente eso fue lo que pasó, un gran holocausto donde murieron 50 millones de personas en toda Europa y buena parte del mundo. Esa guerra termina en el 19, Alemania queda derrotada y queda bajo una república liberal, y en el año 1929 ocurre el segundo evento importante, que es que ocurre el crack del 29, que la economía liberal
esa que propugna Milei, esa en la que cree María Corina, que había privatizado todo, que no había educación pública, que no había salud pública, que no existía nada de eso que nosotros hoy día... El libre mercado, la libre era competencia. pleno libre mercado había desde el siglo XIX, culminó en un quiebre general de toda la economía mundial por la locura de la competencia en las bolsas de valores. Ese famoso crack del 29 provocó una debacle de toda la economía mundial, y eso permitió el avance de las fuerzas progresistas que venían desde 30, 40, 50 años diciendo que había que derrotar el liberalismo, que ocurrió justo cuando salieron a relucir candidatos de izquierda en toda Europa, líderes de izquierda en toda Europa, en España, en Francia, en Alemania, etcétera, que las derechas más recalcitrantes, las más conservadoras, las más racistas, se reúnen, se agrupan y forman lo que nosotros hoy entendemos como el fascismo. Es decir, es una reacción violenta en contra de la posibilidad de cambio. Para evitar que viniera un cambio debido al fracaso del modelo liberal, las élites se organizaron para asaltar el poder, imponiendo 4 cosas fundamentales que son las características fundamentales del fascismo. La primera, racismo. Un racismo profundo contra los afrodescendientes, contra los indígenas, contra los judíos, contra lo que sea diferente a lo que las élites consideran que es la raza superior, ¿no? Fíjate que aquí en Venezuela se da el mismo fenómeno. Todos los líderes de ellos son blanquitos, son de las altas alcurnias, son apellidos extranjeros, europeos, están muy ligados a la élite y a las costumbres de la burguesía. Vienen desde la colonia. Porque quien crea que María Corina es un cambio, María Corina viene desde la colonia gobernando. Su familia viene desde la colonia gobernando. Fueron los fundadores del Banco de Venezuela y de la electricidad de Caracas, gobernaron el país por más de 100 años, ¿no? En el caso de ellos, y ellos acababan de desterrar a otras familias que habían gobernado por otros 100 años. Ahora, por otro lado, la segunda característica que se da en ese momento fue el de la violencia como instrumento para hacer política. Es decir, desplazan los métodos democráticos y Hitler comienza a denunciar fraude. Oye, qué casualidad. En el año 31 pierden unas elecciones, denuncian que hay fraude. Repiten las elecciones en 32, ellos denuncian que hay fraude otra vez, porque pierden las elecciones de la presidencia. Asociar a Hitler a nosotros. Sí, no, es al revés. Y después en el 33 llegan al poder con unas elecciones forzadas por la violencia. La gente por miedo no sale a votar porque comenzaron a ejercer el odio en la calle. Todo el que era comunista, todo el que era un demócrata era perseguido por las fuerzas, por las camisas pardas, las SS, y esos camisas pardas hacían exactamente lo que hacen los guarimberos aquí. Armaban un alboroto, cuando la policía llegaba, mataban a 2, 3 policías, después en las noches salían a matar y asesinar. Pero al final no es una protesta por algo que les esté haciendo falta, por no, un derecho. Por la protesta de los fascistas de ayer y de hoy era la misma, era para desestabilizar y lograr el poder por la vía de la desestabilización. Y eso exactamente fue lo que lograron. Ahora, ¿qué pasó? Hitler llega con votos. Ahora, valdría la pena... Oíste, Daniel, importante resaltar esto. Igual que casi todos los fascismos llegaron con votos al poder. No todos, pero casi todos. Pero una vez que llegaron con votos, agarraron y desaparecieron de un plumazo la democracia. Y persiguieron a demócratas liberales y a comunistas por igual. Y su enemigo, su gran enemigo era la socialdemocracia, el socialismo y el comunismo en toda Europa. Y eso fue lo que se instaló en Europa. Por eso Estados Unidos tardó en reaccionar contra ellos, porque en el fondo el liderazgo de aquel entonces de los Estados Unidos compartía los valores de Hitler, compartía el programa político de Hitler y lo que Hitler estaba haciendo. Y no se metieron en la guerra hasta que simplemente las circunstancias no los obligaron a entrar en la guerra, ¿no? Entonces, claro, el fascismo ayer y hoy es violento, y el fascismo ayer y hoy es racista, profundamente racista. Bueno, hemos visto a la señora que tenía un candidato del pendón, que hasta cuando le dan un beso en la cara se limpia la cara, se limpia. Eso es lo que tiene que ver nuestra gente. Estamos también por Instagram ahorita, veo gente conectada. Saludos para todos y todas quienes están conectados a través de las redes sociales. Es importante, ¿no?,